capitalismo, podemos ver que a través de la historia se han hecho muchos estudios, lo cual arroja que este movimiento económico tiene muchas crisis, a lo que los neoclásicos los han absorbido en lo que viene siendo fenómenos naturales, como una mala cosecha. También se da los fenómenos humanos, que es la desconfianza. También una variable es la teoría keynesiana hecha por Keynes, en la cual se utiliza un mecanismo autónomo que puede repartir las riquezas de una forma eficiente, pero para este se ocupa un Estado, en la cual en este modo capitalista no lo hay. Teoría del subconsumismo, hemos podido apreciar que la principal fuente de crisis es que el ingreso va destinado solo a la clase capitalista, reprimiendo los salarios. Al haber esta reducción de salarios, los trabajadores consumen menos, creando una barrera para consumir productos. Al estar esta barrera, se produce menos en el modo capitalista. Al haber menos producción, hay un estancamiento, por lo que debe de haber una demanda efectiva. Es ahí donde entra el Estado como factor externo, dando esta demanda para estabilizar el mercado, ya que el Estado es el único en generar riqueza. Aún así, el modo capitalista ha tenido periodos de desarrollo y crecimiento que han ayudado a la sociedad a través de la historia. Buenas tardes, compañeros. Aquí empieza mi parte del video. A mí me tocó la teoría de la tendencia decreciente a la tasa de ganancia. Aquí dice que el desenvolvimiento del capitalismo resulta en que el aumento de la productividad del trabajo sea el medio más importante de elevar el plusvalor. Vimos también que la competencia estimula la mecanización. El resultado es el aumento de la composición orgánica del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más competencia exista entre el mercado, pues el valor de las cosas va a subir, va a bajar, va a variar dependiendo de lo que nosotros nos beneficie. Además, la productividad en un trabajo, que significa que tú metes maquinaria para que poder desenvolverte de la mejor forma y tener un trabajo más productivo, y que mientras menos tiempo tengas que estar haciendo para dar una cosa, pues te da el beneficio de que puedes aprovechar ese tiempo en otras cosas, como el aumento de otras, como para generar, para, no sé, tener tiempo de ver qué es lo que ocupa la gente en esos momentos. Entonces es un beneficio para todos. La evolución del capitalismo se manifiesta en ciclos cuyos extremos son, por un lado, la expansión, el crecimiento de lo que está cambiando y la crisis. Son fenómenos recurrentes que marcan toda la evolución del capitalismo. La idea fundamental de los ciclos económicos es la siguiente: más razones que impulsan una expansiva de la economía capitalista explican que su impulso se detenga. Es una fase declinante y se llega hasta una depresión económica más o menos profunda. Aquí habla de los extremos del problema del capitalismo. O sea que hay un lado muy beneficiado, pero hay otro lado que está en la recesión, o sea, está como que muy por debajo. Y es el problema, que es algo muy extremista y no se puede como que llegar a un punto medio en el que ambas partes estén bien. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace que haya crisis, hace que haya gente que esté en depresión económica, y hace que no haya igualdad y equidad entre las personas con más poder. Aquí es un problema de lo más recurrente del capitalismo, y es parte del ciclo, porque no puede haber gente muy asalariada
sobre los que ganan poco. Y ahí es uno de los problemas. Y por último me tocó las funciones. La evolución del capital. Hola compañeros, me presento, mi nombre es José Manuel Ledesma Calixto, soy estudiante de la Facultad de Contabilidad y Administración Pública de la Universidad Benito Juárez García. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el tema de la crisis contemporánea. Para empezar con este tema me gustaría explicar o que quedara un poco claro ¿qué es una crisis? Entendemos por crisis que es una recesión económica. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay pequeños problemas dentro del mercado. El mercado lo entendemos como la economía que podría ser de un país, ¿no? Y que tenemos pues que esta recesión son pequeños problemas que tiene esta economía para producir capital, ¿no? Bueno, entonces sabemos que con esta recesión pues trae muchos problemas consigo para un país. Entonces sabemos que cuando hay crisis pues no hay empleo, hay menos recursos, genera incertidumbre, todas estas cosas que trae la crisis económica, ¿no? Y que pues realmente preocupa a las personas porque realmente es algo de qué preocuparse porque a veces como más fácil sabemos que cuando hay crisis pues no hay dinero y es más difícil conseguir los recursos o las necesidades básicas de una persona para poder subsistir, ¿no? Entonces, un ejemplo de por qué suelen aparecer estos pequeños problemas dentro del mercado, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, yo soy una persona adulta que trabaja, produce, pero por alguna razón o motivo soy despedido de mi empleo, ¿no? Y pues en la comunidad, ciudad donde yo vivo, tal vez yo pueda observar que una panadería es un buen negocio porque le va bien al vecino con la panadería y veo que vende mucho y eso va para arriba y pues yo decido hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? A mí me falta un capital para poder invertir y abrir mi panadería. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tal vez voy y consigo un préstamo, ¿no? Un préstamo con ciertos intereses y pues me lo dan, ¿no? Me dan el préstamo. Con ese dinero, con ese capital, yo invierto para hacer mi panadería y poder vender. Pero ¿qué tal si la panadería no da tanto resultado o no genera los ingresos que yo tenía pensado? Por X motivo, porque todavía no me hay clientelo o porque por X motivo la panadería no está dando lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo pagar esa deuda que generé para poder abrir mi panadería porque resulta que la panadería no me da tantos ingresos como para pagar las deudas y subsistir los días de la semana o de la quincena, ¿no? Entonces, pues no tengo para pagar.
¿Y qué tal si no soy solo yo el caso? ¿Qué tal si donde yo trabajaba otras 15 personas también les pasó lo mismo, pensaron lo mismo y hicieron esto? Realmente en sí la economía y las pequeñas empresas no están creciendo, sino lo que eso está causando es burbujas de panaderías. Esto quiere decir que pues realmente nadie tiene para pagar al banco y se generan estos pequeños problemas en la economía, ¿no? Y pasamos a algunas características de por qué hoy en día estamos resintiendo una crisis económica, ¿no? Para poder entender esta crisis económica que vivimos hoy en día, tenemos que ver datos históricos que se remontan hasta los años 60, donde la caída de la tasa de ganancia provocó cierta depreciación y pues por lo consecuente esta generó otras crisis. Tenemos la crisis mexicana de 1994, la crisis asiática de 1997, también tenemos la cuasi quiebra del fondo especulativo del Long Term Capital en Wall Street en 1998 y el crack de Nasdaq en 2001, ¿no? Y pues vemos que con el sistema capitalista del que estamos hablando, pues resulta o nos damos cuenta más fácilmente del funcionamiento de este, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de que el sistema capitalista nos hace ver las transiciones, la fácil variación de la bolsa y de esta cuestión de la crisis económica gracias al capitalismo, ¿no? Bueno, y pasamos a el segundo tema que voy a explicar, que es el estado y el origen y funcionamiento del capitalismo. Para poder entender esto, también es necesario regresar tiempo atrás y ver una serie de hechos y acontecimientos que pasaron, ¿no? Para ver la importancia del Estado y de las funciones que éste desempeña. Sabemos que antes, en la monarquía, por allá en la Edad Media, ¿no? Las pequeñas aldeas o comunidades eran regidas por un rey, ¿no? Entonces, esto cambió porque las personas realmente veían que no era muy justo que una persona que estuviera en el trono pues le precediera el poder a su progénito, perdón, o a la persona familiar que le siguiese después de su muerte, porque realmente las personas podían observar que pues veía más por sus intereses y los de su familia que por los de los pueblos, ¿no? Entonces esto causaba lo que se llamaban guerras civiles y para evitar esto se cambió el sistema donde las personas podían asignar a una persona democráticamente y solamente podía durar en el poder un lapso de tiempo en el mandato, ¿no? Entonces es como nace el Estado. Y yo creo que para poder ver cuánta función tiene el Estado y
capitalismo, que realmente no nos damos cuenta de ello, es que si nos ponemos a pensar, el Estado influye en la vida de las personas desde que nacen hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que cuando tú naces, pues naces en una clínica de gobierno, ¿no? Entonces, o normalmente pues es lo que lo que pasa, no en todos los casos obviamente, pero pues sí en la mayoría de los casos, pues las personas nacen en clínicas del Seguro Social, es un ejemplo, que son clínicas que son financiadas por el Estado. ¿Y qué pasa después? Cuando nacemos empezamos a ir a la escuela, entonces creo que a muchos de nosotros nos mandaron a escuelas públicas, que estas también son financiadas por el Estado, ¿no? Y pues vemos que el Estado tiene gran influencia en nosotros porque a través de sus diversas instituciones nosotros estamos influenciados o estamos participando de cierta manera en cuanto al Estado, ¿no? Entonces podemos ver y podemos analizar que la aparición del Estado en sí mismo logró la armonización de la sociedad y de un todo, ¿no? Que logra pasar, porque tomando otro punto que se me había olvidado, en cuanto a esto de la armonización, ¿no? Y de mantener todo en orden, pues sabemos que las personas antes, no solamente del rey, aquí me voy a regresar otra vez al rey y a este sistema, pues que veíamos que las personas antes tenían la creencia o tienen la creencia de que existe un Dios, ¿no? Y que dicta o regulariza el comportamiento del hombre y de la mujer en su vida diaria. Pero, ¿qué es lo que pasa con este sistema del Estado y de la función? Que ya no simplemente pasó de ser como que el Dios es el que manda, ¿no? Sino ahora con la aparición del Estado, o simplemente lo podemos ver hasta en el sistema que funciona con el rey, pues vemos que ya no pasa de ser de un Dios, tierra y hombre, sino ya pasa a ser un asunto entre hombres, o sea, entre hombres y mujeres comunes, ¿no? Y pues ya con esto surge la democracia y el sistema capitalista, que pues lo estamos estudiando en esta presentación. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Las funciones económicas del Estado, las funciones económicas del Estado, el capitalismo, elaboramiento del capital. Yo entendí este punto en dos partes. O sea, de que a veces el dinero que se tiene no se utiliza de la mejor manera, o a veces ese dinero se utiliza para otras cosas. Ahorita pues estamos en un, ¿cómo se puede decir?, gobierno transparente. Pero bueno, están diciendo que el dinero se utiliza de buena manera y todo. Entonces pues ya no debería existir un abaratamiento de capital. Pero, o sea, en ciclos anteriores pues creo que había maneras como controlar mejor el capital. Y no se hizo. O sea, aquí dice
capital, sus componentes. Capital constante y capital variable. Para el capital constante, el Estado, por ejemplo, se cargo de la construcción de infraestructura necesaria para el mantenimiento. O sea, aquí lo que sería barata se podría utilizar en otras cosas, además de que en estructuras y cosas así. Sería barata de una manera de que se puede gastar menos, teniendo la igual calidad. Pero mucha gente lo único que quiere hacer es llenar sus bolsillos. Y ese es el problema de todo esto. O sea, por eso es el abaratamiento de capital. Y pues al final de cuentas esto es un problema muy, muy grande en el capitalismo, porque sin dinero esto no se puede mantener. Y pues eso sería toda mi parte. Las Buenas tardes, mi nombre es Oscar Daniel Ábalos Cortés, del segundo grado de Administración. En esta ocasión, a mi equipo nos tocó los temas de la crisis del capitalismo y las funciones y el origen del Estado en el capitalismo. Bueno, en esta ocasión lo que voy a explicar está dentro del capítulo 8, que son las actuaciones para asegurar la ampliación de los mercados. Bueno, en esta parte el Estado tenía ámbitos de tener terrenos, y en esos terrenos hacer construcciones, hacer obras grandes para incrementar el mercado, para que la economía pudiera ir aumentando y ir mejorando día con día mediante estas obras y construcciones. Construían también las carreteras para que sus consumidores pudieran llegar fácilmente y así concretar mejor el mercado. También en este punto ya estaba la aceptación para la apropiación del plusvalor. Quiere decir que el plusvalor ya se aplica en la mayoría de los productos ya terminados. Se le agrega un valor extra por todo lo que necesitaste para producir ese producto. Un ejemplo es con un trabajador que termina su producto y le da el plusvalor con todo lo que necesitó, por ejemplo, pagar sueldos, las máquinas que utilizó, la materia prima. Con todo eso se le da el plusvalor al producto. Y durante la Segunda Guerra Mundial se volvió más restringido por el tema de la propiedad privada. Me imagino que pues ya cada quien produce lo que piensa que la sociedad necesita. El segundo punto es apoyos de tipo político con efectos estrictamente económicos. Su nombre lo dice, que el Estado apoya económicamente a esas empresas grandes que tienen también, nacionales, que tienen también lugar en el extranjero. Son muy grandes, tienen mucho prestigio. Apoya económicamente para mejorar el empleo, para que la organización de los trabajadores sea mejor salario, que tengan comodidad en su empleo. Pero por lo que es una empresa a nivel también internacional, pues necesitan también los trabajadores o
o la empresa contratos que tengan un buen nivel, conste que los trabajadores tengan un buen nivel para poder laborar en esas empresas, ya que pues su prestigio es muy alto y necesita tener buenos trabajadores, buenas normas que se cumplan para poder seguir en este organismo y espacios internacionales buenos. De mi parte es todo. Tengan bonita tarde.